¿Y tú? ¿Cómo estás? Una nueva mirada a tu salud es presentado por Clínica Alemana. Tal vez ya no sea tan frecuente como antes ver a papás y mamás con coches, paseando por la vereda donde da la sombra, o acompañando a sus hijos cuando crecen un poco a jugar a la plaza. Porque es una realidad que en Chile y en el mundo, los planes de ser papá o mamá son cada vez más lejanos de encontrar en los jóvenes. Sin embargo, hay unas cuantas parejas que aún conservan ese deseo, parejas primerizas. Mamá, papá, estoy embarazada. Parejas que buscan agrandar la familia. Oye, ¿y cómo nos veríamos con la parejita? Parejas menos convencionales, parejas del nuevo Chile. La verdad, a mí me encantaría que tengamos un hijo. A mí también, mi amor. Y algo que no cambia es la emoción que provoca esa noticia. ¿Y qué decir de cuando nace ese nuevo integrante de la familia, el recién llegado? ¿Despertó el bebé? Pero no para todos es un camino fácil. ¿Y? Negativo. Tranquila, mi amor. Lo vamos a seguir intentando. Todo va a estar bien. Hay una cantidad de familias, realidades, historias en torno al hermoso proceso de la maternidad y paternidad que desconocemos. Un proceso que para la mayoría es de alegría, temores contenidos, pero en general de mucha emoción. Para otras puede ser de angustia, complicaciones, pero sobre todo de perseverancia. La infertilidad es una realidad que tal vez no estemos muy habituados a conocer, pero que está más cerca de lo que creemos, y aunque no parezca posible en ciertos momentos, es algo que se puede revertir. Y ese recién llegado se recibe, quizás con mucha más satisfacción. Me imaginé que a mí me iba a costar quedarme esperando guagua porque yo desde la primera menstruación en el fondo me di cuenta que era muy irregular. Entonces yo desde muy chica estaba tomando pastillas anticonceptivas. Pero obviamente que ahí no fui con la idea de ser mamá ni mucho menos, por lo tanto uno no le toma el peso y pensé que era algo que tal vez se podría como mejorar dado que tomé las precauciones en el primer minuto. Cuando yo en el fondo decido ser mamá con Miguel, partimos yendo a un ginecólogo normal, digamos, porque yo estaba con pastillas, dejo las pastillas y ya el tercer mes me di cuenta que de nuevo era irregular. Entonces él me dice, no, te tengo que derivar, ándate donde está el doctor. Y yo llego donde este nuevo doctor y el doctor me dice que en realidad yo no tengo la posibilidad de alguna manera de abrirme a la vida. O yo tengo que tomar pastillas anticonceptivas para no tener guagua y mantenerme regulada, o bien tengo que hacer algo para lograr tener guagua porque en el fondo estoy dentro como de este diagnóstico de anovulación. Y en realidad eso yo te diría que me afectó harto, a pesar de que tenía una idea, como que pensé que no era una condición, pensé que era algo que se podía con el tiempo, como que hice todo lo que estaba en mis manos, entonces pensé que ya no iba a ser parte, como que iba a estar superado. Y después de que en el fondo nos dimos cuenta que no lo estábamos logrando, dijimos, ya, ¿qué tenemos que hacer? Démosle, avancemos en este proceso. Nos dijeron que primero íbamos a tener remedios orales. Yo soy bastante optimista y yo diría que mi pareja también. Entonces dijimos, ok, partimos con esto y nos va a funcionar. Lamentablemente llegamos al doctor y nos dijo, o sea, no les hizo pero ni cosquilla, o sea, ustedes tienen que partir pinchándose, necesitan la hormona directo. Y ahí sí fue un proceso muy difícil, porque fue un proceso donde hay que conocerse con hormonas, uno está muchísimo más sensible, y también a medida que pasaba el tiempo uno se va desilusionando de que no estoy llegando a puerto, no lo estamos logrando, y obviamente que eso empieza a involucrar también como una diferencia a nivel pareja, en que en mi caso Miguel tal vez estaba listo para avanzar antes que yo, y obviamente que eso generaba como un choque, que al mismo tiempo creo que aprendimos un montón del proceso en el sentido de que, bueno, tenemos que conversar más, yo tuve que abrirme mucho más a él, mostrarme más vulnerable, mostrarle qué es lo que me pasaba a mí, por qué yo no me atrevía a avanzar, en el sentido de que uno vive un duelo,
de que yo no puedo ser mamá de una manera normal y natural, y eso es algo en lo que uno, por mucho que puede tener una idea anterior, uno no está preparado para eso. Entonces, en el fondo, obvio que involucró un montón de cosas, un montón de emociones, sentimientos, incertidumbre. Era un costo altísimo, era un desgaste, era muchas hormonas, muchas emociones, y obviamente que cuando no lo lográbamos era una frustración gigante, porque decíamos, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa esto? Que era como una impotencia muy grande. Estuvimos como 10 o 11 meses en esto, y en el fondo, en ese minuto, Miguel me dijo, en verdad, Trini, pasa que lo hemos pasado mal. Obviamente que la vida empezó a girar en torno a eso, pero me dijo, por otro lado, no quiero que sigamos como sufriendo o viendo día a día qué está pasando. Por lo tanto, avancemos como tú quieras, a tus tiempos, no te voy a apurar, pero o hacemos una pausa o hacemos algo distinto. Pero esto en el fondo como que ya lo vivimos. Decidí que efectivamente él tenía razón, que nos saltemos la inseminación, que fuéramos directo al in vitro, pero yo no estaba segura de hacerlo. Por lo tanto le dije, vamos a hacer una cosa, hagamos la primera parte del procedimiento, el pincharse, sacarse óvulos, ver cómo vamos, y después, si yo estoy lista, los ponemos. Pero en el fondo no, como que me abrumaba la decisión. Y creo que viéndolo también en pasos como más pequeños, fue algo bastante más cercano, como más, no se me hizo tan abrumador. Así que ahí yo creo que fue un ajuste súper rico de pareja. Con el doctor también contamos un montón, y efectivamente como que al final fue fluyendo y dijimos, ok, démosle con el in vitro, y lo intentamos y nos resultó a la primera. Así que nada que decir, somos unos afortunados. Tuvimos muchísima suerte, a pesar de que fue un periodo de mucha como incertidumbre, de caos, de muchas emociones. En el fondo logramos lo que queríamos. A quien escuchan es Trinidad, quien junto a su pareja Miguel nos cuentan uno de los procesos más felices de su historia como pareja, pero por lejos el más complejo. Me acuerdo que nos hicimos el test y lo miramos después del tiempo que se espera, y yo le dije, Miguel, no, esto no funcionó, era algo que podía pasar, la vida sigue, vamos a hablar con el doctor a ver qué pasa. Y estábamos los dos en el fondo juntos, y yo como que me fui a otra pieza, y me acuerdo que Miguel me decía, no, sí, Trini, sí está, sí marca. Y yo le decía, no marcó, no te hagas ilusiones, yo no voy a caer en esto. Como que de alguna manera salió como un escudo protector, y fue tanta mi negación que tuve que escribirle al doctor, tuve que hacerme exámenes de sangre, como que no fue algo para mí fácil de aceptar. Yo creo que como uno lleva este proceso en que está tan vulnerable, con tanta emoción, con tanta, no sé, todo lo que venía, tanto bagaje, que en el fondo obviamente que estaba asustada de lo que venía, y como que prefería creerlo, pero que la ciencia me lo mostrara, como que yo ya no podía ilusionarme una vez más. Pero finalmente sale que estamos esperando guagua, o sea, me llega el examen y se lo reenvío al doctor y me dice, Trini, estás embarazada, me llama. Y ahí ya no puedo explicar mi felicidad, o sea, y la de Miguel también. Me acuerdo de haber pegado un grito así como de no poder creerlo, de la suerte que tenemos, de que haya resultado, de todo, porque por mucho que la ciencia haga lo suyo, tenemos súper claro que en estadísticas no siempre funciona, y no a la primera, y no, en el fondo uno sabe de muchos casos cercanos. Entonces fue algo como que yo creo que no se puede expresar el nivel de felicidad de haber logrado llegar a eso, haber logrado como el objetivo, y de agradecimiento también en el fondo para atrás con la delicadeza en el trato del doctor, con lo que nos dio como pareja, con lo que nos fuimos conociendo, a pesar de que no digo que haya sido fácil, o sea, fue un camino difícil, con un montón de pasos, pero creo que dentro de, como que respetamos los tiempos, pero no fue algo eterno. Entonces, hoy día yo miro para atrás, y por mucho que vuelvo a hablar del tema y me vuelvo a emocionar, no es que en el fondo yo miré ese año como un año atroz. Fue un año de infinito aprendizaje, fue un año de incertidumbre, fue un año duro, pero para mí fue un año que todo valió la pena, y ahora estamos felices,
esperando a la Colomba, a ver cuándo la conocemos. Así que eso. Bueno, la infertilidad es un problema que es cada vez más frecuente en Chile y en muchos otros países del mundo. Según datos del Ministerio de Salud de Chile, se estima que alrededor del 15% de las parejas chilenas en edad reproductiva pueden presentar algún tipo de dificultad para concebir. Ahora, más allá de esta cifra, hay que tener en cuenta mucho las historias de dolor y frustración de parejas que anhelan tener hijos, pero que se enfrentan a esta realidad, de que por alguna razón no pueden hacerlo de manera natural. Entonces, además de la infertilidad, pueden haber otras implicancias sociales y emocionales. Por un lado, la infertilidad puede generar un gran estrés emocional en las parejas que la sufren, ya que puede poner obviamente en riesgo la estabilidad de su relación. Y por otro lado, la presión social y cultural para tener hijos también puede ser muy fuerte, lo que puede generar obviamente sentimientos de fracaso, culpa y vergüenza en quienes no logran concebir. Por otra parte, la infertilidad también es un problema económico importante en este grupo de parejas. Los tratamientos, como por ejemplo la fertilización in vitro, pueden ser muy costosos y no están completamente cubiertos por el sistema de salud pública en Chile. Esto significa que muchas parejas deben enfrentar los altos costos de poder acceder a estos tratamientos, a lo cual puede generar una gran carga financiera y muchas veces un estrés adicional. En definitiva, se puede decir que la infertilidad es una realidad compleja y dolorosa que afecta a muchas mujeres y parejas en Chile y en todo el mundo. Y es importante reconocer esta realidad y trabajar para que este grupo de personas pueda acceder a los tratamientos y que haya un apoyo emocional que obviamente le permita enfrentar de manera efectiva el gran problema que es la infertilidad. La voz es del Dr. Joaquín Errázuriz, ginecólogo de la Clínica Alemana, quien ha visto las complejidades que implica la infertilidad, tanto a nivel biológico como a nivel emocional. Una realidad presente entre nosotros y que, de acuerdo al contexto en el que vivimos, nunca hace mal una dosis más de empatía con aquellas parejas que siguen su vida con la infertilidad presente. La infertilidad es una patología que puede presentarse cuando una pareja tiene dificultades para embarazarse después de un año de tener relaciones sexuales regulares sin el uso de métodos anticonceptivos. Ahora, según algunas estadísticas, este grupo de parejas va entre el 10 al 15% en todo el mundo. Existen varios factores que pueden producir la infertilidad, tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres, los factores más comunes son los trastornos ovulatorios, la endometriosis, obstrucción de trompas y problemas anatómicos del útero. Y en el caso del hombre, lo más común son alteraciones en la calidad del espermio, en la producción espermática o algunas veces la obstrucción de los conductos. Por otra parte, además hay factores que pueden aumentar las posibilidades de infertilidad, como son hoy en día la edad avanzada, el tabaquismo, las drogas, el consumo excesivo del alcohol y enfermedades de transmisión sexual. Un poco lo que nos enfrentamos hoy en día en nuestra vida más moderna. Ahora, afortunadamente existen muchos tratamientos disponibles para la infertilidad, que van desde la ovulación hasta la inseminación o la fertilización in vitro, y en algunos casos incluso podemos llegar hasta donación de ovocitos o espermios. Ahora, lo más importante es que las parejas que tienen dificultades para concebir busquen la evaluación de un especialista en fertilidad para tener una evaluación y determinar el mejor plan de tratamiento para sus necesidades individuales. A pesar de que en Chile y en el mundo entero, la fecundidad es un ámbito cuyos números van a la baja, hay muchas parejas que aún mantienen el sueño de ser padres. En el caso de nuestro país, desde el 2013, la cifra ha bajado entre 1 a 2 puntos porcentuales por año. Y a la fecha, la tasa de natalidad es casi del 12%. Y algo que no se considera es precisamente esa gran cantidad de personas que, indiferentes a las cifras y a la tendencia que cada vez menos se inclina a ser familia, no pueden conseguir ese anhelo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se estima que aproximadamente entre el 8 y el 12% de las parejas en todo el mundo tienen problemas de infertilidad. Ahora, en cifra absoluta, esto más o menos representa como entre 50 a 80 millones de parejas en todo el mundo. Ahora, obviamente las tasas de infertilidad varían según la región y el país.
Por ejemplo, se han informado en lugares como Europa que esas cifras son entre el 9 y el 12%, pero en países con menores recursos, por ejemplo África, en los cuales no hay muchas cifras regularizadas, hablan de hasta el 22%. Ahora, si lo separamos por sexo, en los hombres se estima que la infertilidad puede ser más o menos de un 15 o un 20%, mientras que en las mujeres puede ser de un 20 o un 25%. ¿De acuerdo? En general, la infertilidad es un problema de salud común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Pero doctor, ¿será que para estas personas está todo perdido? Definitivamente no. La infertilidad no significa que las personas no pueden tener hijos. Muchas parejas infértiles pueden lograr un embarazo con el tratamiento adecuado. De hecho, hay una amplia variedad de tratamientos disponibles para ayudar a las parejas a superar la infertilidad. Sin embargo, es importante destacar que el tratamiento puede ser un proceso largo y desafiante emocionalmente para muchas parejas. En fondo, en resumen, la infertilidad no significa que las parejas no puedan tener hijos, sino que pueden requerir tratamientos y un enfoque cuidadoso probablemente para lograr ese embarazo. Seguramente con un buen apoyo médico y de probablemente otro grupo de personas, muchas de estas parejas pueden lograr ser padres. La tecnología en la ciencia y la salud avanza rápidamente, y el embarazo, como gran área de la vida humana, no es ajeno a este avance. Sin embargo, hay métodos que requieren sí o sí de la colaboración de los equipos humanos que componen el área de la salud, comprometido con este tipo de realidades y capaces de hacer tangibles los anhelos de los pacientes cuando sea posible. Existen varios métodos y la elección obviamente dependerá de la causa de esa infertilidad, así como la necesidad y obviamente preferencias de la pareja. Ahora, de los métodos más comunes incluyen: uno, tenemos lo más básico, que es los medicamentos para la inducción de ovulación. En un sentido simple, son medicamentos que se utilizan para estimular la producción de óvulos en las mujeres que tienen principalmente problemas de ovulación. Y estos medicamentos pueden ser, por ejemplo, pastillas orales o inyecciones. Por otro lado, un escalafón más arriba, siendo de baja complejidad, tenemos la inseminación artificial o la inseminación intrauterina, que este método consiste básicamente en transferir los espermatozoides directamente en el útero de la mujer durante el periodo fértil. Y esto ayuda principalmente a parejas en que la principal causa de la infertilidad es el factor masculino leve. Y ya hablando en otra escala más arriba, sobre la alta complejidad, hablamos de la fertilización in vitro. Y eso, en términos sencillos, habla de la extracción de los óvulos de la mujer a través de una estimulación ovárica controlada. Y a su vez, el momento que se extrae los ovocitos, se fecundan con los espermios. Y luego, al convertirse en embriones, estos se transfiere en el útero de la mujer y el resto se puede congelar. Y a su vez, existe también un avance mayor en que a estos embriones también se le puede hacer un estudio genético cuando sea necesario. Y por último, en una parte más avanzada aún, también existe la donación de ovocitos o la donación de espermatozoides, en algunos casos en que alguna de las partes de la pareja o de ambos no tienen este tipo de gametos para poder utilizar. La infertilidad muchas veces se relaciona a no poder tener hijos. Pero como antes explicaba el Dr. Errázuriz, el panorama con el tiempo se ha vuelto más favorable para aquellas familias que han visto postergados sus planes de tener hijos. En relación a la efectividad de estos métodos, es difícil dar porcentajes porque es importante destacar que cada caso de infertilidad es único y que a su vez la tasa de efectividad depende de diversos factores. Ejemplo, la de la mujer, la causa de la infertilidad, la salud general de la pareja y otros factores de estilo de vida. Ahora, como un método de conclusión alentador, podemos decir que los avances de la tecnología médica y los conocimientos en el campo de la fertilidad continúan mejorando la eficacia de los tratamientos disponibles. Y por otra parte, es importante encontrar un buen equipo médico que tenga experiencia y que utilice los métodos óptimos y actuales para aumentar esas posibilidades de éxito. En resumidas cuentas, podemos decir que hoy en día las parejas tienen cada día más acceso a poder lograr ser padres, dependiendo de cada caso, pero que es imposible decirles que no a este grupo de parejas porque la gran mayoría lo logra de alguna u otra manera.
a pesar de las cifras, los contextos del mundo entero como está, hay quienes aún mantienen esas ganas de ser padres, de ser una familia. Y casos como los de Trinidad y Miguel deben haber muchos, quienes se sobreponen a los obstáculos impuestos por la vida, pero que en el lugar indicado, con la ayuda médica indicada y el trabajo de todo un equipo de profesionales, se pueden hacer cambios en las vidas de las personas. Hoy por hoy, Trinidad y Miguel, en retrospectiva del tiempo, verán este proceso como una forma de reafirmar en el presente que todos los obstáculos que aparezcan en su camino pueden ser superados. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Una nueva mirada a tu salud fue presentado por Clínica Alemana. Escucha todos los capítulos de emisorpodcasting.com, Spotify o tu app de podcast favorita.